Entonces hoy vamos a hablar, después de haber visto la parte de biología, el ciclo biológico, la metamorfosis y todo, vamos a ver cuáles son, cómo es el crecimiento poblacional de una colmena en estado natural, digamos, una colonia de abejas silvestre, versus el ciclo productivo, que son todas aquellas tareas que nosotros como apicultores vamos a estar aplicando para lograr este objetivo que contaba aquí, que la semana pasada o la última clase, de generar una masa de abejas, ¿sí? Una cantidad de abejas pecoreadoras o forrajeras, como prefieran llamarlas, suficiente durante el mayor flujo de néctar, que es la mielada, ¿no? Ese sería más o menos el objetivo primordial de todos los manejos que hacemos en el apiario para poder llegar a ese momento del año con las colmenas bien desarrolladas. Bueno, hay una cuestión inicial que me gustaría tomar, a pesar de que no estaba en el calendario, en la temática, pero es contarles que las abejas regulan la temperatura y humedad. En estado silvestre tienen una exposición que se llaman caliente. ¿Por qué? Porque ellas fabrican los panales, si ustedes me siguen con el cursor, fíjense acá están en el hueco del tronco de una acacia, fabrican los panales de manera paralela a la entrada de la colonia, ¿no? Al recinto donde están habitando. Y sellan con propóleo, como en este caso, y la piquera suele estar siempre arriba de los panales. Mientras que en la colmena Landstrom, que es la colmena racional y de cuadros móviles que se usa en la mayoría del mundo, o por lo menos en Argentina, los panales, los cuadros con los panales, que en la cámara de cría son 10 cuadros, hay apicultores que usan 9, eso va en el gusto del que se dedica a esto, tienen una disposición que están perpendiculares a la entrada de la colmena, que es la piquera. ¿Se alcanza a ver? Acá en este caso tenemos los 10 cuadros de la cámara de cría en forma perpendicular a la piquera, y en esta colmena la piquera tiene una maderita que se denomina guarda piquera y que es la que se utiliza especialmente en invierno para favorecer que la colmena, el nido de abeja, ¿sí? El bolo invernal, que se llama, dentro de la colmena, mantenga tanto la temperatura como controle la humedad. Entonces esa es una de las diferencias más notables que hay entre la colmena silvestre versus la manejada. ¿Y por qué es importante la temperatura en las abejas? Porque las abejas, al igual que los reptiles y los anfibios y los peces, son artrópodos que no controlan por sí mismos la temperatura, ¿no? Sino que dependen de la temperatura externa del medio ambiente, es decir, son ectotérmicos o poiquilotermos. A diferencia de nosotros, los mamíferos o las aves, que somos homeotérmicos o endotérmicos y regulamos nuestra temperatura corporal. Sin embargo, las abejas en conjunto, por eso hablamos del animal colmena, en conjunto mantiene la temperatura, genera una temperatura interna, está alrededor de los 35 grados centígrados, más o menos 1 grado, y fíjense cómo en este esquema la circulación de aire dentro de la colmena se produce de tal manera que permite en verano que esa temperatura no supere los 35 grados, mientras que en invierno, al poner la guardapiquera, nosotros estamos en cierta medida controlando ese flujo de aire. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, bárbaro. Sí, bien. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo es el ciclo de crecimiento poblacional natural? Acá lo voy a estar graficando en esta diapositiva, donde ustedes van a ver que la cantidad de población de abejas está representada en el eje vertical versus el tiempo en meses. Este gráfico es a modo orientativo, si bien es como se presenta la evolución de la población natural,
se adapta en cuanto a los meses del año según la zona donde estemos, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, en el norte del país, donde el clima es más cálido, tropical, que este gráfico se va a presentar en distinta manera porque tenemos más tiempo de calor y de afluencia de nutrientes dentro de la colmena. La cantidad de la población está representada, fíjense, por la cría operculada, que quiere decir la cría que tiene sellada la celda, donde adentro está la pupa, por la postura, que está representada tanto por huevos como por las larvas, es decir, la cría abierta, más la población de abejas adultas, que en general está representada por las nodrizas. ¿Recuerdan ustedes que las nodrizas son las abejitas? Bueno, sí, no me acordaba de los chiquitos. Y sí, acá en la casa quedan 8 nomás de grandes, los otros son dos cajones y medio de desde los chiquitos. 4 a los 12 días de edad y son las encargadas de cuidar a la cría. Entonces, cuando uno evalúa la población de una colonia de abejas dentro de una colmena, evalúa tanto la cría abierta como la cría operculada y las adultas en estado de nodriza. ¿Por qué no contamos las pecoreadoras? Porque las pecoreadoras se mueren diariamente, ¿sí? Recuerden ustedes que las pecoreadoras desde que nacen tienen un tiempo de vida aproximado en primavera-verano de 35, 40 días, mientras que hay otros, en otro momento del año viven más tiempo. Ahora lo vamos a ver. Bueno, para comenzar a explicar este gráfico, voy a empezar por la etapa 1, que es la etapa del invierno, ¿no? Es la etapa de población estacionaria mínima. Es el momento que nosotros, para nuestra zona acá en el sur de Córdoba, empieza en mayo, abril, y termina, digamos, termina en agosto aproximadamente. Pero por eso digo, según dónde estemos cada uno con nuestras colmenas, va a ser el tiempo en que estas distintas etapas van a estar desarrollándose. En esta etapa de población estacionaria mínima prevalece la cantidad de abejas adultas, ¿sí? Es mayor la cantidad de población representada por las nodrizas que la cantidad de cría operculada, que es similar a la postura. Aunque yo le voy a pedir a alguien que tiene el micrófono abierto si lo puede Sí, por apagar. favor, silenciemos todos los micrófonos. Bien. Aunque dependiendo del tipo de abejas con el que estemos trabajando, hay líneas de abejas, es decir, hay ecotipos, ¿sí? Que son mezclas de razas de abejas, que la reina tiene digamos, el comportamiento de cortar la postura directamente en los meses invernales, especialmente en aquellos inviernos que son rigurosos, ¿sí? Donde hay un descenso marcado de la temperatura. Hay otras líneas de abejas que no, mantienen dentro del cuadro un halo de postura de unos 10, 15 centímetros, 20 centímetros de diámetro, a lo mejor en 3 o 4 marquitos, pero no crecen más allá. ¿Por qué? Porque la colmena está en esta invernada debido a que no hay ingreso de alimento al interior de la colmena, no hay oferta forrajera alrededor, ¿sí? Entonces se mantiene en este estado, se forma el bolo invernal, que se llama, que es cuando todas las abejas, tanto nodrizas como las adultas, las pecoreadoras, están alrededor de estos cuadros con cría y mantienen la temperatura dentro del nido de cría. A medida que las abejas más externas se enfrían, ingresan al interior y las del interior que están calentitas, se van hacia afuera, ¿sí? A tomar el lugar de las que se habían enfriado, ¿sí? Entonces, esta ida y vuelta de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro es lo que le permite a la abeja no morir de frío individualmente y mantener ese nido de cría en perfectas condiciones de temperatura y humedad. Normalmente, si el bolo invernal está formado porque afuera hace menos de 14 grados es como la temperatura ambiental que a nosotros nos da idea de cuál es el movimiento de la colmena,
¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque uno por ahí piensa, estamos en invierno y hace 18 grados, 24 grados en esas primaveras que, bueno, ahí va a haber movimiento de la colmena a pesar de que estemos en invernada. ¿Y qué pasa? Cuando supera los 14 grados, la temperatura ambiental, el bolo invernal se abre, las abejas salen por la piquera y hacen sus vuelos de defecación porque ellas defecan en vuelo, y además salen a buscar comida, ¿sí? Néctar, polen. Y si no encuentran nada, ¿qué va a pasar? Van a regresar a la colmena y van a estar comiendo sus reservas. ¿Por qué? Porque el esfuerzo energético que les llevó a salir en búsqueda de alimento lo tienen que compensar de alguna manera. Entonces ahí cuando son los inviernos un poco rigurosos o con estas primaveras como suelen pasar por lo menos los últimos 2 años por estos lados, hay que tener más atención en cómo es el consumo de las reservas dentro de la colmena. ¿Sí? Bueno, pero una vez que salimos de la invernada, porque comienza una afluencia de néctar y polen a la colmena, comienza una etapa de crecimiento poblacional que va a estar dada por un aumento en la postura de la reina, ¿sí? Va a haber más postura, cría operculada, mucho más cantidad de cría que de abejas adultas. Ese néctar, pero especialmente el polen, es el que estimula a la reina a aumentar la cantidad de huevos por día, que se considera que una reina es buena, es prolífica cuando pone entre 1.500 y 2.000 huevos por día, ¿sí? Entonces, ese crecimiento poblacional, discúlpenme, quiero prender la luz, ese crecimiento poblacional se va a ir dando en primavera hasta que llega un momento, si ustedes me siguen con el cursor, donde se va a producir este fenómeno, que es la enjambrazón. El fenómeno del enjambrazón es cuando dentro de la colonia de abejas, estamos hablando de una población natural, hay sobrepoblación, hay tanta cantidad de abejas y de cría, hay sobrecalentamiento en el interior del recinto donde esté esa colonia de abejas, va a haber lo que se denomina un bloqueo de la postura. ¿Por qué? Porque en las celdas donde la reina tendría que tener su lugar para poner huevos, ahora lo vamos a ver todo en diapositivas con fotos, hay tanto ingreso de néctar y de polen que las abejas obreras ocupan esas celdas con alimento, entonces le bloquean la postura a la reina. Esas son 3 condiciones que sumadas a una predisposición genética y que está totalmente ligada al tipo de abeja con el que estemos trabajando, son los que van a determinar que la mitad de la población que estaba en ese recinto se va a ir del lugar con la reina vieja. Van a enjambrar. Y es lo que por ahí después los apicultores aprovechamos para rescatar esos enjambres que van a estar en el medio ambiente, por ahí colgado de una rama o en el poste de un alambrado. Entonces, ese enjambrazón, que es la forma natural que tienen las colonias de abejas de perpetuarse, de reproducirse, tiene estas 4 características que son las que la favorecen. Ahora bien, si ustedes piensan, tenemos una población, una colonia dentro del tronco de un árbol, como vimos en la diapo, se va la mitad de la población con la reina. ¿Qué pasará con la otra mitad? Bueno, la otra mitad de la población que se queda con crías, se queda con reservas de miel y de polen, se va a quedar con muchas celdas reales. Es decir, antes de que se produzca la enjambrazón, la colonia se va a preparar para este proceso levantando celdas reales, muchas, varias, mejor dicho. Celdas reales de enjambrazón. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando sale la mitad de la población con la reina vieja, la otra mitad se queda esperando el nacimiento de la nueva reina. ¿Sí? La primera reina que nace va a nacer, va a recorrer los panales en búsqueda de otras celdas reales a las cuales tratará de aguijonear, por eso la reina tiene ese aguijón liso para entablar lucha con otra reina
o matarla adentro de la celda real. O si se encuentran dos reinas vírgenes que nacieron en distintos lugares de los panales, van a entablar esta lucha de la que hablo y una de las dos va a prevalecer, ¿no? Va a sobrevivir. Y esa reina que queda en la colonia original, la colmena madre sería, va a salir en vuelo nupcial a los 7 a 10 días de nacida. Por eso, si nosotros vemos acá en el gráfico, la población crece, 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 pero si hay un enjambrazón, disminuye, ¿sí? Casi a la mitad. Perdemos casi la mitad de las... Perdemos, digo, la colmena se queda sin la mitad de la población adulta, pero sí con toda la cría, y hasta que haya esa reina virgen se fecunde y vuelva a la colonia y comience la postura luego del vuelo nupcial, vamos a tener una etapa estacionaria con un leve descenso de la población, que es la etapa 3, ¿sí? Bueno, luego empieza la postura de esta nueva reinita y crece nuevamente con el ingreso de polen y néctar la población, pero si se fijan, ya no va a ser el mismo nivel de población que si esta colmena no hubiera enjambrado, ¿no? Y esto es importante porque cuando nosotros después aplicamos este conocimiento a una colmena manejada, gestionada por nosotros, la idea es que evitemos con manejo la enjambrazón, ¿sí? Y ahora les voy a explicar por qué, cómo esto influye en el rendimiento de las colmenas, si enjambra o no. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, ¿desde dónde? Bueno, esto, empiezo desde acá, a ver. Si la colmena no enjambra, ¿sí? La población va a seguir en aumento, y es lo que nosotros tenemos que tratar de promover cuando manejamos un sistema productivo. ¿Por qué? Porque cuando enjambra y perdemos la mitad de la población, eso repercute en el rendimiento en kilos de miel de la colmena, ¿sí? Ahora seguimos y lo vamos a ver. Bueno, entonces ahí está esta etapa de pequeño descenso, me juega una mala pasada el cursor, luego hay una etapa que es un segundo crecimiento, pero que no es tan importante como si no hubiera enjambrado, que es lo que quería explicar recién, y finalmente cuando ya deja de ingresar néctar y polen, y ya estamos en esta zona, por ejemplo, a partir de marzo, ya empieza a disminuir la población de abejas porque la reina, al no ingresar ni néctar ni polen, disminuye la postura, ¿no? Y acá nuevamente vamos a ingresar a una invernada después de esta etapa que es en otoño. ¿Se entendió alguna pregunta? Porque ahora vamos a pasar a ver cómo es en un sistema productivo. ¿Cómo vienen hasta ahí? Ahí pregunta Bien, bien. lo que significa CO. Cría operculada. La P es postura, que implica huevos y larvas, es la cría abierta, ¿eh? La celda no está operculada. Y la cría operculada es cuando está sellada con el opérculo, que es de propóleo y de cera, y adentro está la pupa, el estado más avanzado en la metamorfosis.